Good morning, friends. Buenos días, amigos. Wow, we've spent 9 minutes talking about the first statement. Wow, hemos pasado 9 minutos para hablar de la primera parte. We haven't even done the first verse yet. Y todavía no hemos terminado el primer versículo. So, I love the heart of Paul. Bueno, yo amo el corazón de Pablo. We could even talk more about the first sentence, but I think we're going to leave it. Nosotros todavía podríamos hablar más del primer versículo, pero pienso que lo dejamos así. To all his devoted followers in Philippi, A todos sus discípulos entregados que están en Filipos, including your pastors, and to all the servant leaders of the church. incluidos sus pastores y a todos los líderes que están sirviendo en la iglesia. He's using the word pastors. Aquí se usa la palabra pastores. So, Reinhard, why do you always say that the pastor, the way we have it today, is not biblical? Bueno, Reinhard, ¿por qué siempre dices que los pastores como los tenemos hoy en día no son nada bíblico? Well, because in the original Greek, there is no word pastor in here. Bueno, porque en el original griego esa palabra no existe aquí. The word that's there is the word overseers. La palabra que mejor se configura es capataz. Basically, it's a word for leadership in the church. En sí es una palabra para el liderazgo en la iglesia. And of course, there always was leadership in the church, and there's supposed to be leadership in the church. Por supuesto, siempre había liderazgo en la iglesia y debería haber. But look, the first thing that it says is this: Pero mira, lo primero que se menciona es to all his devoted followers in Philippi. a todos sus discípulos entregados que están en Filipos. Isn't it interesting how Paul always addresses the church? De veras es interesante cómo Pablo llama a la iglesia. He always starts his letters with an encouraging word, Él siempre comienza su carta con una palabra de ánimo, except his letter to the Galatians. excepto en la carta a los Gálatas. It's actually the only letter where Paul does not start to praise the church, Es cierto que es la única carta donde Pablo no empieza a elogiar a la iglesia, because they didn't live in the new covenant fully. porque no vivían por completo en el nuevo pacto. So the whole letter basically was a letter of rebuke. Por eso la carta completa era algo como una corrección. Look, so Paul addressed the followers of Jesus as devoted people. Pero mira, Pablo llama a los discípulos de Jesús hombres entregados. Let me ask you a question. Permíteme hacerte una pregunta. If Paul would write a letter to you today, Si Pablo te escribiera hoy una carta, would he use the same adjective, a devoted follower? ¿también usaría el mismo adjetivo un discípulo entregado? Or would he simply say, to Reinhard the Christian? ¿O simplemente diría para Reinhard el cristiano? Or to Reinhard the follower of Jesus? ¿O para Reinhard el discípulo de Jesús? So Paul was obviously very proud that the church was devoted and followed Jesus well. Pablo era sinceramente orgulloso que la iglesia era entregada y que seguía por completo a Jesús. And then he includes the leadership of the church. I mean, the passage says pastors, but really it actually says elders. Y después él incluye simplemente el liderazgo de la iglesia. La Passion escribe pastores, pero en el original dice ancianos. And then it says servant leaders of the church, which in the original is actually the word of the servant. Después escribe líderes sirviendo, que en griego significa siervos. So look at this. Bueno, mira, If we would write a letter to any church today, and I know I'm generalizing, si hoy en día escribiéramos una carta a cualquier iglesia, lo sé que estoy generalizando, we would write the letter to the pastor and then ask the pastor to inform the church. la escribiríamos al pastor pidiéndole informar a su iglesia después. Paul didn't do that. Pablo no hizo esto. He first wrote the letter to the people, and only then came the leadership. Él dirige la carta primero a las personas y recién después al liderazgo. You see, if you study church history, the first 300 years, the church was leading the church. Si estudias la historia de la iglesia, ves que en los primeros 300 años la iglesia lideró la iglesia. There was no hierarchy, there was no clericalism. It did not exist. No había nada de nivel jerárquico, de clericalismo, eso no existía. There was no salary of a pastor for almost 300 years. Casi 300 años no había sueldos para los pastores. So Paul is writing to the people, to the church. Pablo entonces escribió a las personas, a la iglesia. Then he includes the people who were considered leaders and servants in the church. Después incluye a aquellos que eran los líderes y siervos de la iglesia. You know, this very statement shows us that Paul was not addressing hierarchy in the church, because then he would have done it differently. Este versículo nos muestra que Pablo no se dirigía a una jerarquía dentro de la iglesia porque lo hubiera hecho muy diferente. So we can clearly see that the structure of the church was very, very different. Podemos ver bien claro que la estructura de la iglesia era muy distinta, muy distinta. The authority of the church was in the hand of the church. La autoridad de la iglesia estaba en manos de la iglesia.
See, Paul was not teaching some greatly special chosen men and then told them, you guys teach the church. Pablo no enseñó a unos pocos hombres especiales y grandes encargándoles de enseñar más luego a la iglesia. No, Paul was addressing the people, the actual people. No, Pablo se dirigió directamente a los miembros de la iglesia. And once we understand that the people are the church and not the leadership, Si tan pronto entendemos que las personas forman la iglesia y no solamente el liderazgo, if we could really understand this in our heart, si de veras comprendemos en nuestro corazón, then leadership would always do everything to empower the people. así el liderazgo haría todo lo posible para apoyar a las personas. You know, I think it was about maybe 35 years ago Yo pienso era más o menos 35 años atrás. that I don't remember if it was a prophetic dream or the Lord just spoke to me. Ya no me acuerdo muy bien si era un sueño profético And it basically said this: o si el Señor me habló directo así. Reinhard, I don't want a church with some great and powerful leaders and weak members. Reinhard no quiere una iglesia con unos pocos líderes grandes y poderosos y miembros débiles. He said, I want a church with great and powerful leaders and great and powerful members. Él dijo, yo quisiera una iglesia con grandes y poderosos líderes y a la vez grandes poderosos miembros. And Paul obviously understood. That's why he called the people devoted followers and he addressed the letter to the people. Pablo lo había entendido supuestamente, por eso llamó a los miembros discípulos entregados y dirigió la carta a ellos. And you know, this has been my passion for many, many decades. Desde décadas así es mi compasión. And those of you who've been following me for a long time, you know this. Y a los demás que me siguen ya un tiempo. I want the church to walk in its power. Yo quiero que la iglesia viva en su poder. So the only reason why there are powerful leaders in the church is so that there can be powerful people in the church. La única razón por la cual existen líderes poderosos en la iglesia es que hay miembros poderosos en la iglesia. If powerful leaders don't raise up powerful people, they have failed. Si poderosos líderes no levantan poderosos miembros, han fallado. And this is the heart of our school of the prophetic and supernatural. Por eso es el corazón de nuestra escuela del profético y sobrenatural. To raise up powerful people. Levantar a personas poderosas. Paul understood this. That's why he wrote the letter this way. Pablo lo había entendido y por eso escribió la carta de esta manera. So I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Are you a powerful Christian? ¿Eres un cristiano fuerte? Or are you a weak Christian that's following a powerful leader? ¿O eres un cristiano débil que sigue a un líder fuerte? Don't do that. No lo hagas. See you tomorrow. Hasta mañana.